Hola, buenas, respetada licenciada Jessica Quijano. Somos el grupo D y en esta ocasión se nos permite hablar sobre la subsidiaria de propiedad total, el cual nuestro grupo está conformado por Dania Ayala, Catherine Beltrán, Sonia Hernández, Roberto Morales y mi persona, Steven Vázquez. Como primer punto, dentro del tema a desarrollar tenemos lo que son introducción y antecedentes. Respecto a los antecedentes, la subsidiaria de propiedad total nace a finales del siglo XIX, debido a que se crean las necesidades de las empresas para lograr así expandirse con técnicas evadiendo las barreras de entrada. Y esto se da también por parte de la globalización. Se tiene que a lo largo de la historia las empresas iniciaban con un comerciante individual, quien era el cual se encargaba de realizar las funciones y actividades relacionadas con su negocio, tales como aportar el capital, comprar la materia prima, producir los bienes, venderlos y llevar una sencilla administración de su negocio. Y esto era aun cuando existían sociedades que manejaban grandes operaciones. Se podría observar la existencia de tendencias del crecimiento de compañías. Y esto pudo darse a través de la creación de nuevas empresas y la adquisición de acciones de empresas ya existentes. Por lo cual, dentro del tema, también encontraremos la importancia, conceptos, ventajas y desventajas y ejemplos de la vida real. Continuando con nuestra exposición, vamos a hablar de qué es una subsidiaria de propiedad total. Es una empresa que pertenece a otra empresa en su totalidad. A esto se le conoce como matriz o holdings empresariales. Una empresa subsidiaria cuenta con el 100% de su capital o de sus acciones y en otros casos cuenta con el 50% de sus acciones. Estas tienen derecho a ellos formar o nombrar la junta directiva de la subsidiaria que controlaría toda la subsidiaria. Se puede formar, se puede decir que son de la misma industria que la empresa matriz o parte de una industria completamente diferente. A veces una empresa incidirá parte de sí misma como una subsidiaria de propiedad total, como una empresa de informática, que se separa de su división de fabricación de impresoras. No obstante, una empresa subsidiaria suele contar con un alto nivel de independencia debido a que no cuenta con vínculos de tipo corporativo con la sociedad dominante. Esto ocurre por tener las subsidiarias sus propios órganos de dirección y control, además de su propio capital. La existencia de un funcionamiento empresarial basado en la creación de empresas subsidiarias y filiales es importante a la hora de extender la existencia de grandes corporaciones internacionales o holdings empresariales. Pese a que la empresa matriz a menudo controla más de la mitad de las acciones de la subsidiariedad, suele contar con independencia dentro de ella. Siguiendo con la importancia de la subsidiariedad de propiedad absoluta o propiedad total, permiten que las empresas tenedoras o la casa matriz mantener operaciones en diversas áreas geográficas o áreas de mercado, incluso siendo empresas completamente separadas, creando una cobertura importante contra los cambios en las prácticas de mercado. Es importante de igual forma ya que las empresas pueden internacionalizarse de una forma más fácil, ya que no importa que la casa matriz se encuentre en un país y las demás empresas o filiales en países totalmente diferentes. Esto también es conocido como inversión extranjera, es decir, que la planta de producción se encuentre en un país o el embalaje o empaquetado final o las distribuciones, etc. Estas empresas tienen que rendir cuentas en los países donde se encuentren ubicados. El concepto de empresa de subsidiaria aplica más que todo para las empresas que tienen presencia en diferentes países. El concepto de empresas subsidiarias se tiene que diferenciar ya que una empresa subsidiaria y una filial es totalmente diferente. Es decir, que la filial va a ser controlada y administrada
de una forma más directa por parte de la casa matriz. Como siguiente punto son las ventajas. Modelos de ingreso a mercados internacionales son el control absoluto de la subsidiaria en aspectos de producción y comercialización. Como otra ventaja tenemos la reducción del riesgo de perder el control de su producto por la ventaja tecnológica. Tiene el control de operaciones en diferentes países. Son requeridas si una empresa intenta construir economía de localización o de curvas de experiencia, como las empresas que adoptan las estrategias mundiales y transnacionales. Como desventaja tenemos que presentan cualquier accidente de planta que puede tener peligro en el personal, además que las inversiones es exageradamente grande solo para penetrar mercados internacionales si se tiene en cuenta que un joint venture es más factible a la hora de producir o de invertir en otros mercados. Hay que tener en cuenta también la regulación de la incertidumbre de los mercados, que no es más que desconocimiento del futuro en los mismos. Nunca se sabe qué pueda pasar en una nueva regulación. Es un cambio en el patrón del consumo. El método más costoso de abastecer un mercado extranjero desde el punto de vista de inversión de capital asume los costos y riesgos totales de comercializar en el extranjero. También cabe mencionar y recalcar otras ventajas que son como los beneficios fiscales, mayor eficiencia y base experimental. También tenemos otras desventajas como el control limitado, costos legales, responsabilidades legales y complicaciones. Estos son algunos ejemplos que existen de unas empresas grandes como lo es Amazon. Amazon cuenta con numerosas empresas subsidiarias, como cual una de ellas es Audible y la otra es Zappos. Una de las empresas más grandes y subsidiarias y más exitosas en el mercado es Apple, ya que cuenta con empresas subsidiarias que se encargan de la producción de los componentes mecánicos y eléctricos. Este otro ejemplo se realizó en base a todo lo que mis compañeros le explicaron. Es una empresa de informática que decide entrar al negocio de las impresoras, el negocio de la televisión y el negocio de las tabletas y comprar o formar una subsidiaria de propiedad absoluta para cada uno de los nuevos negocios.